constitucional el anuncio que hizo Milei o no? Yo quiero aclarar que por un lado lo voté a Milei, Sí. además lo dije. Sobre el fondo de las cuestiones estoy de acuerdo con la gran mayoría, pero esta no es la forma. Es decir... Está de acuerdo, pero no en la forma en la que lo implementó. La modalidad. En la modalidad. ¿Por qué? ¿Cómo debería Porque ser? los decretos de necesidad de urgencia, cuando fueron incorporados a la Constitución en la reforma del 94, Sí. se lo hizo para limitar su ejercicio. No olvidemos que veníamos de la experiencia de los 10 años de Menem con más de 500 decretos de necesidad de urgencia. Entonces, el principio general es prohibitivo. El presidente de la Nación no puede emitir disposiciones de carácter legislativo. Y agrega, salvo cuando circunstancias excepcionales impidieran el trámite normal de sanción de leyes. Y excluye 4 materias en toda circunstancia, que es la fiscal, la penal, partidos políticos y electoral. Pues bien, en este caso vemos que no se da este marco. Las circunstancias excepcionales la Corte Suprema ha determinado que se dan ya sea en un marco bélico, ya sea porque existe un grave incidente de la naturaleza como un terremoto, o porque hay un cataclismo económico tan grave que es necesario que se tome rápidamente una medida, ya que no se puede convocar al Congreso. Todo esto no pasa en la actualidad. Inclusive en el último caso, que es el del gobierno o funcionarios o cercanos al gobierno, Sturzenegger, que creo que no tiene ningún cargo, pero evidentemente ha sido el principal asesor de la cuestión. Han dicho que caía dentro de esta circunstancia. No es así, porque han convocado a sesiones extraordinarias y no hubo ningún problema para hacerlo. Nada lo ha impedido. Y eso no tiene nada que ver con el gradualismo. Es otra cosa lo que usted plantea. No, es una cosa diferente. De todos modos, Claro. y que González lo explicaba muy bien, decía, es muy importante poder explicar. Pero con esta forma ómnibus, que nunca habíamos visto, 360 normativas distintas metidas en un paquete, Claro. ¿cómo se va a deliberar? Bueno, no se da Porque no se tiene, porque no se quiere en un decreto de necesidad de urgencia lo que se anula es la información, el debate y la deliberación. Es como cuando tu papá te Precisamente. decía porque te lo digo yo. Y ahora, Exactamente, ¿no? es Porque como soy la tu suma papá. del poder público Claro. quien lo hace. Claro. Es decir, es una suerte de convicción. Como gané con el 56% de los votos, hago lo que se me da la gana. ¿Vale? ¿Qué decías? pregunta Y para sí. ambos. Digamos, en este DNU estamos hablando de reformas muy importantes, una reforma laboral, por ejemplo, reforma del Código Civil. A ver, supongamos que esto se termina aprobando con la bicameral, etcétera. Como salió con un DNU, carece también de legitimidad. O sea, en 4 años puede asumir otro gobierno y tirarlo para atrás con un DNU. Exactamente. Digamos, o sea, va a tener una debilidad de origen todo lo que este DNU propone. Del liberalismo es la seguridad jurídica y la previsibilidad. Ajá. Esto la destruye totalmente, porque además está instaurando una regla conforme a la cual un nuevo gobierno con otro DNU va a cambiar todas las reglas. Puede borrar todo, absolutamente. Exactamente. Y además, esta es la historia de la Argentina, porque muchos dicen, pero ¿y si lo hicieron tantos DNU? Bueno, y así nos va. En los países con democracias consolidadas, esto no pasa. Se respeta la Constitución, se respeta. ¿Por qué? No por un ritualismo de que me gusta la Constitución, no, porque eso asegura el desarrollo, sino son vaivenes permanentes, se va para adelante, para atrás. Además así está el país. ¿Por qué seguimos con lo mismo si no fue mal? Ok, ahí queda claro. El procedimiento sí. todo Pero nada. sin Es todo ninguna nada. duda, es así. Me ese gusta es o no uno me gusta, ¿no? de Es- los grandes claro. problemas, que nunca había pasado esto. Independientemente de que no me gusta lo que hizo Menem, eran todos separados los DNU. Esto es un bloque. ¿Cómo van a poder discutir 366 normativas que abarcan casi todos los campos de la vida humana? E inclusive, esto es importante tener en cuenta, que me lo discutió Sturzenegger con mucha clase, porque es un hombre muy educado, pero me lo discutió, tocan el código aduanero, que es fiscal, y es una de las competencias, como vimos, que nunca puede ser objeto de DNU. O sea, la motosierra con todo. Ahí hay un debate para ver, ¿no? E inclusive el tema de la BTV que se les había pasado. Sí. ¿Ustedes se imaginan si no habría habilitación de los automóviles? ¿Qué seguridad habría en las calles? Cualquiera maneja lo que se le da la gana, tiene el auto destrozado. No es cierto que todas las regulaciones son malas.
Y yo estoy de acuerdo con la libertad, ya digo, estoy de acuerdo con la mayoría del fondo de las medidas que se proponen, por lo menos de los temas que conozco. Pero la forma no. A ver si sobre la coincide. cual no tengo demasiado Claro, razones, ¿no? coincide con esta No postura. creo que el sí por de todo, creo que se va a negociar. De hecho, creo que ya hay un avance con los legisladores de la Unión Cívica Radical. Ahora, recuerden que la vicepresidente Villarroel, Sí. para elegir al presidente provisional del Senado, hizo una negociación habilísima, porque logró que todos los bloques de la oposición apoyaran y de esa forma se impusiera la persona que el mismo Milei quería. Entonces, ¿por qué no ensayaron la misma técnica para esto, si les había ido bien, a mi modo de ver? Ahora, para mí también, si entramos en lo psicológico, y ahora que estamos con todo lo espiritual y lo religioso, me pregunto por qué Karina no estaba en la presentación, Ah, el jefe, el jefe. como Milei la llama. ¿No será que guardó una carta en última instancia para ella decidir? Digo, es Es mío, interesante el planteo, no lo había escuchado hasta ahora. Sí. La menor autoridad moral para decir esto. Durante 20 años destruyeron la República y les parecía perfecto todo lo que se hacía, que era aún peor que esto. Entonces, realmente no tienen la menor autoridad moral, son caraduras. En términos- Miraron para otro lado cuando dejaron un país con semejante pobreza, donde 6 chicos sobre 10 son indigentes. Sí, claro. Y todo, perdón, y todo lo que sabemos, porque realmente me saca de quicio. No lo puedo admitir, porque además me da una gran rabia porque se volvieron zapsaístas. Ahora alegan y me llaman de C5E que no he dado ninguna entrevista y no la voy a dar, no les voy a dar el gusto. Porque realmente, porque los voy a reconocer como válidos cuando ellos mucho peor hacían. 20 años de destruir el sí, país. mucho tiempo, Y ¿no? ahora en la República, como Elisa Carrió, parece una broma. Perdón, No, por favor, no en contra de todo eso, ¿no? Seguro. que todo eso me parece muy bien, todas esas reformas, porque van a permitir que más gente que está absolutamente de changas pueda tener trabajo formal. Porque con la gran defensa de los bancarios, de los camioneros, nunca les importó con más de un 40% de trabajo informal que no tienen la menor protección. O sea que me parece muy bien eso, Sí. sinceramente. Ay,